la curva famosa de la tasa de contagio, de fallecidos también, va bajando. Si esto significa algo, si esto es una tendencia que va a ir a más. Bueno, hay voces, ¿no?, que nos dicen que hay que tomárselo con calma, pero las noticias por ese lado parecen en medio de todo alentadoras. Vamos a poder analizarlas, explorar el futuro inmediato de la pandemia en nuestro país con César Cárcamo, epidemiólogo, investigador y profesor de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, por supuesto integrante del grupo Prospectiva en el MINSA. Doctor Cárcamo, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Su interpretación de los números que se vienen compartiendo desde aproximadamente hace 2 semanas. Ok, bueno, tenemos no una pequeña bajada, sino una gran bajada en el número de fallecidos a nivel nacional, contando los sospechosos más los confirmados. Es una bajada tremenda. Es más o menos teníamos un promedio de 600 casos por día. Hemos bajado a menos de 400. Estamos como 320 más o menos en los últimos días, lo cual es una muy buena noticia, pero como usted bien indica, es una noticia buena noticia que debemos tomar con cuidado, porque de aquí en adelante no sabemos lo que pasará. Por supuesto, ¿no? El primer mensaje es de ninguna manera bajar la guardia, ni como usted señala, pues confiarse de alguna manera en que estos números van a establecerse o que la famosa curva va a bajar. Pero si la tendencia continuara, si las personas realmente tuvieran ya interiorizados, los ciudadanos interiorizados, todos los protocolos para cuidarse y demás, ¿qué es lo que podríamos esperar en las próximas semanas? Bueno, en realidad la, la- la situación del país es un poco más compleja que lo que uno pudiera pensar, ¿no? No estamos compuestos de un solo grupo de personas que se están contagiando entre sí, sino que estamos separados en compartimentos, ¿ok? Y tenemos algunos compartimentos en los cuales en ningún momento se pudo mantener bien la cuarentena, en algunos casos porque las personas no tenían las posibilidades, no tenían donde aislarse, no tenían un trabajo estable, no tenían dinero para comer y entonces tenían que salir a trabajar. En otros casos porque simplemente no quisieron adoptar la cuarentena. Este sector se ha infectado rápidamente, se está propagando la infección entre ellos y posiblemente lo que estamos viendo ahora es que los susceptibles en ese sector se están agotando. ¿Ok? Pero tenemos otro gran sector de la población que se ha estado cuidando hasta ahora, que es más de la mitad de la población. Ese sector sigue todavía susceptible. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos debe indicar esto? Que las salas de cuidados intensivos posiblemente se van a comenzar a desocupar un poco, van a haber camas hospitalarias, camas de cuidados intensivos, van a haber menos fallecidos, ¿ok? Pero seguimos, los que nos hemos estado cuidando y hasta ahora estamos negativos, seguimos siendo susceptibles y si nos exponemos, corremos el riesgo de terminar hospitalizados, terminar con un intubador o fallecer. Así que hay que tomarlo con mucho cuidado. Lo que podría ocurrir es que si la gente el curso de esta curva cambia nuevamente y tenemos una tercera oleada. Entonces, eso es lo que debemos evitar, no confiarnos, seguir manteniendo nuestras medidas severas de restricción del distanciamiento social y lograr que esta curva siga bajando. Lo que vamos a tener que esperar es que llegue la vacuna, lo que nos va a salvar. Así es. Cuando usted señala, doctor Cárcamo, de la susceptibilidad según las determinadas poblaciones, estamos hablando en esos casos de si hay más o menos susceptibles, es cuando el porcentaje de infectados en determinado sector ha sido ya lo suficientemente extendido. A ver, lo que estoy diciendo es más o menos esto. A principios de julio se hizo un estudio en Lima, ¿no? En toda la ciudad, aleatoriamente, o sea, al azar, se escogieron personas y se les hicieron las pruebas moleculares y pruebas rápidas. Se encontró en ese entonces que el 25% de los residentes de Lima ya habían estado infectados. En algún momento estaban en ese momento con la infección. 25%. Para entonces, esto quiere decir que 75% no se ven infectados todavía. Eso significa que son susceptibles.
¿ok? Y son las personas que todavía podrían infectarse y todavía podrían morir. Por eso entonces es la voz de cautela, que es una situación diferente a la que encontraron en Iquitos. En Iquitos hicieron un estudio parecido, y en Iquitos, solamente con pruebas rápidas, encontraron que el 71% de las personas ya habían estado infectadas cuando se hizo el estudio. Entonces, en Iquitos ya no hay mucho combustible para una epidemia, ya se acabó la leña, digamos, en buena medida. Todavía hay la posibilidad de que ese 29% se infecte, pero es mucho menos probable que aquí en Lima, donde la gran mayoría todavía no se ha infectado. Ahora, las razones de las diferencias es que probablemente acá hay más personas que tienen las condiciones para mantener el aislamiento, ¿no? Solos en una habitación, comparten una casa grande con varias habitaciones, esos han podido mantenerse todavía sin infectarse, y estas personas son las que podrían beneficiarse de la vacuna cuando llegue. Por supuesto. ¿Qué le responde a quienes dicen a estas alturas todavía que tarde o temprano todos nos vamos a infectar? Ya, eso no es cierto, ni en el peor escenario. Digamos, si es que tratáramos de que la gente se infecte y comenzamos a salir todos, nos quitamos la máscara, nos juntamos en lugares cerrados, vamos al cine, a la misa y nos amontonamos, aún así no todos se van a infectar. Porque va a haber un porcentaje grande de la población que se va a infectar, probablemente 80%, ¿no? Y lo que va a pasar es esto, que los últimos en infectarse ya no van a encontrar a quién contagiar, a pesar de que todavía hay susceptibles por ahí, están muy lejanos, son tan pocos que no los encuentran y el virus desaparece, personas se curan, dejan de contagiar, y las otras personas nunca encontraron a alguien que pueda contagiarlo. La razón es que el virus va escondido y no sabemos quién lo tiene y quién no lo tiene, y entonces las personas, llega un momento cuando los susceptibles son escasos, los infectados no se encuentran con los susceptibles y la epidemia se controla sola. Pero eso es algo que no queremos en realidad. Eso es algo que no queremos porque llegar a ese estado, que ese es justamente lo que se conoce como inmunidad de rebaño, significa que mucha gente debe morir, ¿ok? Y eso no es bueno. Lo que queremos en realidad es que muy poca gente se infecte, poca gente muera, pero nos quedemos susceptibles hasta que llegue la vacuna. En ese momento, masivamente se vacuna y luego con eso podemos ya bajar las medidas de restricción y las personas en mayor riesgo ya están vacunadas y la mortalidad se reduce. O sea, la idea es evitar que la gente muera. Hoy, dos laboratorios importantes, ¿no? O dos vacunas de las importantes, AstraZeneca y Oxford, han anunciado que están suspendiendo, ¿no? Pruebas por reacciones adversas. Todavía no conocemos en detalle cuáles han sido las reacciones adversas. Tenemos a Sinopharm de los chinos haciendo sus ensayos acá. Este tipo de obstáculos en el camino pueden retrasar todavía la llegada de la vacuna, porque usted, como lo reitera, es lo que finalmente nos va a sacar de este tremendo hueco. Sí, la vacuna de Oxford es la vacuna que desarrolló Oxford es la que va a comercializar AstraZeneca, es la misma vacuna, la han paralizado efectivamente porque ocurrió un caso. Tengo entendido que no es la primera vez que lo paralizan, es la segunda vez que lo paralizan. Y básicamente se detiene temporalmente hasta determinar si es que este efecto adverso en la persona que ocurrió puede o no estar relacionado a la vacuna. O sea, fíjense, son 30.000 personas que se han vacunado con esta vacuna de Oxford. Entre estos 30.000, una persona, se espera que solamente por cuestiones naturales no relacionadas a la vacuna, algunas desarrollen efectos adversos. Entonces, ese efecto adverso que desarrolla una persona podría estar relacionado a la vacuna o podría no estar relacionado a la vacuna. Por ejemplo, una de las cosas que podría ocurrir es que esta persona que desarrolló el efecto adverso está en el grupo de placebo. Entonces, en ese caso, sabemos que no está relacionado de ninguna manera a la vacuna. Una vez que determinan bien si está o no relacionado a la vacuna, reanudan el estudio. Esperemos que no sea mucho tiempo, porque efectivamente, como usted dice, esto retrasa un poquitito el desarrollo de la vacuna y llegaría un poquito más tarde, ¿no? Porque más que sea un día o dos que se retrasa, es un día o dos en el que podrían salvarse vidas. Doctor César Cárcamo, vamos a un corte, pero yo quería preguntarle después de la pausa, este tema de las curvas observadas pues internacionalmente son tan disímiles que ¿qué nos dicen a estas alturas? El virus sin duda se ha comportado de manera sumamente diversa en todo el mundo y no sé si hay alguna conclusión que se puede sacar de todo ello. Regresamos después de la pausa.
Doctor epidemiólogo César Cárcamo, integrante del grupo Prospectiva del MINSA, le preguntaba yo antes de la pausa sobre este comportamiento absolutamente disímil del virus en países que han sido especialmente castigados, como el Perú. Estamos hablando, por ejemplo, de España, donde el tema de los nuevos casos se fue al piso en determinado momento, tuvieron miles de víctimas mortales en un espacio más o menos reducido de tiempo y luego se han disparado otra vez. Afortunadamente, hasta ahora el número de fallecidos todavía está relativamente controlado. U otro caso como Colombia, donde no se veía, ¿no? Que estuviera, digamos, al nivel de gravedad del peruano, y ahora vemos que realmente pues, van cerca. ¿Nos dice, hay algún tipo de mensajes que se pueden leer de estandarizaciones, por ponerlo de alguna manera, en el comportamiento de este virus? Bueno, sí. Entonces, una primera diferencia que hace que el Perú se vea tan mal en la estampita, ¿ok? Es que para que una persona sea declarada como caso confirmado o como fallecido confirmado, en el Perú requiere una prueba confirmatoria que puede ser la prueba molecular o la prueba rápida. En el resto del mundo, casi en la totalidad de países, solamente se considera confirmado si se hace con una prueba molecular. ¿Okay? La cantidad de pruebas moleculares que se hacen en el Perú es similar a los otros países, pero nosotros encima de eso tenemos muchos casos o muchos fallecidos que son confirmados con prueba rápida. Y eso hace que tengamos un tremendo número de fallecidos y de casos comparados con otros países. ¿Okay? No es que sean falsos casos, son realmente casos, pero son casos que en otros países no cuentan. O sea, el subregistro es mayor en otros países y por eso quedamos tan mal en la estampita. Ahora, comparándonos entonces con países de similar nivel de desarrollo, digamos, comparándonos con Colombia, México, Brasil, Ecuador, si nosotros contáramos solamente casos o fallecidos con prueba molecular positiva, estaríamos en el promedio de ellos, no resaltaríamos con un... Entonces ahí hay un primer problema de comparabilidad. Ahora comparémonos con Europa, ¿ok? España, por ejemplo. Entonces, España tuvo su tremendo brote, muchas personas murieron, declararon cuarentena, todo el mundo se encerró en sus departamentos, comenzaron a hacer teletrabajo, seguían recibiendo su sueldo y la epidemia se apagó, pudieron controlarla, ¿ok? Hicieron el estudio de prevalencia, ¿cuánto salió de prevalencia? 5%. ¿Ok? En ese país el 95% de las personas todavía eran susceptibles cuando reabrieron la economía. Acá en el Perú también declaramos cuarentena, la gente se va a su casa, pero en su casa comparten la habitación con 7 personas más, Claro. ¿no? Y igual a la semana tienen que salir a trabajar porque ya se les acabó el dinero que habían ahorrado en un año, tienen que trabajar, se juntan con otros, se contagian, traen la infección a la casa, una persona está infectada, le dicen que se aísle, no tienen dónde aislarse y se contagia muchísimo. Entonces es mucho más difícil tener una cuarentena acá, la efectividad de la cuarentena es mucho más baja acá que en España, donde las personas tienen menos hacinamiento. Entonces eso hace que allá con la cuarentena ha sido más efectiva en cuanto a prevenir nuevas infecciones. El problema que han tenido es que prevenir muchas infecciones significa que un porcentaje pequeñito se infecta, un porcentaje grande sigue susceptible. Abren las puertas y la epidemia otra vez se dispara. Eso mismo en Australia, en Victoria, eso mismo ha pasado en Nueva Zelanda, donde el virus lo habían erradicado y ha vuelto a ser introducido. Entonces son realidades diferentes, pero que digamos, tienen ventajas y tienen desventajas. La situación de Iquitos es diferente. En Iquitos no se pudieron adaptar las medidas en buena medida y la epidemia explotó. Mucha gente murió, muchos se infectaron y actualmente entonces con ese 72% ya subió a 74% en la última encuesta que hicieron y cada vez entonces un mayor porcentaje de la población está infectada y Bien. ya es la posibilidad de que haya un nuevo brote grande
en Iquitos es realmente bajita. Hay que seguirse cuidando allá. Si uno no se ha infectado en Iquitos, si tiene factores de riesgo, mejor esperarse a que venga la vacuna y no infectarse. Pero Todos, es una realidad completamente diferente a la de España. muy bien, todos los caminos pues nos llevan finalmente a la vacuna. Mañana se inicia la aplicación de la candidata a vacuna china contra COVID-19 en 3.000 voluntarios en el Perú. Doctor Cárcamo, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ok, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con la carrera contra el tiempo que se supone, no sabemos si los corredores están tan comprometidos, está compitiendo el Congreso para llegar a las reformas electorales o llegar al conjunto de las reformas electorales que nos permitan tener una elección que nos lleve pues a mejores resultados este próximo 2021. Vamos a regresar con Martín Tanaka. No se muevan. Ya estamos a menos de 3 semanas, 20 días exactamente, para que se venza el límite para aprobar las reglas de juego, para terminar de aprobar las reglas de juego de las elecciones 2021 en el Congreso de la República. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Qué es lo que falta? No parece haber consensos sobre materias fundamentales como el voto preferencial, incluso la prohibición pues, de postulación de sentenciados. Hay bancadas como la de UPP y Podemos, ¿por qué será?, que no admiten todavía que esto finalmente llegue a la línea de meta. Vamos a conversar con Martín Tanaka, politólogo que integró la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, y compartir sus impresiones. Martín, ¿cómo está usted? Un gusto verlo, sobre los avances, retrasos y lo que hay que lograr realmente para llegar al final de esta dilatada y necesaria maratón. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, efectivamente hay varios temas y el tiempo ya es muy corto, ¿no? Y efectivamente tanto el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, han exhortado al Parlamento a que definan ya las reglas de juego que regirán para la próxima elección. Como dices, hay algunas cosas que quedaron a medias, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inmunidad parlamentaria, que es un tema complicado, que ya aparentemente va a salir de la escena en lo inmediato. Está lo que acabas de mencionar, los impedimentos para postular, que es otra reforma constitucional, que sería lamentable, digámoslo así, que el Parlamento retroceda frente a la primera votación que tuvo, donde pues la primera votación alcanzó una votación muy alta, aunque no se llegó a los 2/3 que se necesitaban, pero eso sería pues una inconsecuencia y una muestra de que se está pensando en intereses particulares antes que en intereses generales, si es que este retroceso se produce, ¿no? O en todo caso que los parlamentarios votan y no son conscientes de lo que votaron la primera vez, ¿no? Lo han señalado en algunos casos. Exactamente, sí. Y que pues también sería lamentable ese reconocimiento. Y luego, bueno, la Comisión de Constitución aprobó un paquete de reformas que tienen que ver con el financiamiento político, que debería entrar a ser discutido y ojalá aprobado en el Pleno, porque creemos que, bueno, mi opinión es que es un proyecto que es un avance importante respecto a lo que tenemos ahora. Y bueno, luego está la discusión si es que efectivamente podemos lograr la eliminación del voto preferencial. Se está diciendo, por ejemplo, la bancada del Partido Morado ha propuesto la realización de un pleno para discutir en paquete los temas electorales. Ojalá que una iniciativa de ese tipo se pueda concretar, ¿no? Pero en todo caso, como muy bien dices, el tiempo corre y la incertidumbre todavía es alta, ¿no? Si tuviéramos que establecer, digamos, una agenda recontra mínima y urgente, creo que está en los puntos que usted acaba de señalar. Incluso ahí
la inmunidad, que es un tema controversial, ¿no? En términos de si desaparecerla, ¿no? O no, en fin, sino como siempre en el Perú, el péndulo corre de un extremo al otro, ¿no? Sin alcanzar a veces, ¿no? Unos justos medios que sean más bien racionales, pero probablemente, a ver, corríjame si estoy si estoy equivocado. La agenda mínima debería tener eliminación de voto preferencial y la prohibición de postulación de sentenciados, por supuesto, además de afinar el tema del financiamiento. ¿Esos 3 puntos deberían estar por encima de la agenda? Sí, yo creo que esos tres son imprescindibles, ¿no? Y como bien dices, si el tema de la inmunidad podría seguirse discutiendo más adelante, porque no eso es algo que regiría desde que se aprueba, ¿no es cierto? Y por lo tanto no tiene por qué aprobarse, digamos, durante el mes de septiembre, ¿no? En el tema del financiamiento, ¿cuáles son los detalles? Es un punto que preocupa e interesa, aunque no le den tanta bola algunas veces, porque además tienes la innovación de que se supone que la próxima campaña ya no se va a poder pues contratar publicidad a medios privados, que siempre insisto yo, en buena medida fue un aliciente que llevó al sistema político a donde está ahora con respecto al caso Odebrecht y al caso Lavajato. Es decir, el apetito por tener plata para la campaña y sobre todo para la publicidad en puntos claves motivó en muchas ocasiones que entre dinero negro. Entonces, esto tiene que ver también con ampliación de franjas, con cómo los medios van a poder finalmente, o los partidos acceder a los medios sin que contraten ellos directamente la publicidad. Eso es súper urgente. Sí, además, si pensamos que en el contexto de la epidemia los partidos no van a poder hacer actividades presenciales, los medios de comunicación son muy importantes y los medios masivos, y como no se puede contratar publicidad privada, la franja electoral es fundamental, ¿no? Entonces, este proyecto de financiamiento, sobre todo, digamos, uno de sus aspectos es ampliar la franja para que los candidatos tengan posibilidad de comunicar y de hacer conocer sus propuestas, ¿no? Porque si no, vamos a ir a una elección con muchos candidatos, con mucho desorden y con muy poca información. Luego, otros asuntos que son importantes del proyecto de financiamiento tienen que ver con controles y sanciones, ¿no? Por ejemplo, se le exige a un partido político que aportes por encima de cierto monto tengan necesariamente que estar bancarizados, que los partidos políticos tengan una cuenta, ¿no es cierto?, que pueda ser sometida a fiscalización por los organismos electorales, que los partidos tienen que rendir cuentas, y si es que no rinden cuentas, la OMPE tiene capacidad de imponer multas y eventualmente hasta de poner sanciones políticas como la suspensión de los partidos políticos que incumplen la normatividad de financiamiento, ¿no? Bien, esperemos que el Congreso esté a la altura de las circunstancias. Sobre lo que ya está definido, quienes quieran ser precandidatos tienen que estar inscritos para el 30 de septiembre en algún partido, y por eso, bueno, las especulaciones periodísticas sobre el destino de candidatos, ¿no? De candidatos prácticamente seguros como George Forsyth, que no está inscrito en ningún partido y demás. Pero el Jurado Nacional de Elecciones ha propuesto que ya las listas de candidatos como tal se van a presentar o se deberían presentar hasta el 11 de enero. ¿Usted está de acuerdo en esa ampliación? Sí, yo creo que, digamos, justamente por los problemas de la epidemia, creo que está bien tratar de darles el mayor tiempo posible a los partidos para que se organicen, ¿no? O sea, y a los organismos electorales también para planificar, llevar a cabo las elecciones internas, ¿no? Y poder enfrentar pues este proceso electoral que va a ser tan particular, ¿no? Dicho sea de paso, también hay una serie de reformas que tienen que ver con facilitar el proceso de sufragio, ¿no es cierto? Y hay cosas adicionales que hay que hacer, como por ejemplo poder asegurar un pago mínimo, ¿no es cierto?, a los miembros de mesa para reducir el ausentismo y hacer que el proceso electoral sea más fluido, ¿no? Ese es otro conjunto de consideraciones políticas y que tienen que ver con la epidemia, que son muy importantes, ¿no?
Ahora, el Congreso se está tomando en serio todas estas urgencias porque, claro, el Congreso trabaja pues en muchas facetas, pero ahora lo que se ve pues mediáticamente en muchos casos es la interpelación, ¿no?, de la ministra de Economía, ¿no?, que tomó 2 días enteros. Pareciera que los votos para la censura pues no están asegurados. Hoy el presidente del Congreso invocó al presidente de la República a que colabore, ¿no?, con las investigaciones de la Comisión de Fiscalización, que sabemos busca citarlo, ¿no?, el señor Alarcón, el ex contralor de la República, por el caso Richard Swing. Digamos, hay una... ¿Está enfocada la agenda en el Congreso por lo menos hasta fin de mes? Porque uno pensaría que, a ver, prioriza el trabajo y de repente después abrimos un poquito la cancha, ¿no? Sí, lamentablemente, digamos, la agenda legislativa, digámoslo así, digamos, se han cruzado unos nubarrones que tienen que ver con confrontaciones políticas, ¿no es cierto?, que hacen que estos temas que son tan urgentes y tan importantes estén pasando a un segundo plano, ¿no? Pero creo yo que resuelto el tema de la interpelación y la eventual censura a la ministra de Economía, ahí se abre el espacio para efectivamente meter a esta agenda de temas fundamentales, ¿no? Ojalá sea así. Para ir cerrando, esta va a ser, le pregunto al politólogo, esta va a ser una campaña distinta por muchos motivos. La pandemia, por supuesto, usted ha recogido además algunas de las propuestas que también tiene el nuevo jefe de la OMPE, ¿no?, con respecto a poder hacer algo lo más funcional posible, ¿no?, el día de las elecciones, incluso en el contexto en el que nos encontramos. Pero también va a ser una campaña, digamos, donde de repente los márgenes de incertidumbre se van a reducir. El hecho de tener a los precandidatos inscritos para el 30 de septiembre no cambia completamente el panorama. Siempre somos esta suerte de sociedad que está esperando un candidato tsunami desde las épocas de Fujimori. Sí, pero digamos, lo que preocupa de la próxima elección es obviamente las dificultades de llevarla a cabo en medio de la pandemia, pero también preocupa el hecho de que vamos a tener, bueno, hay 24 partidos inscritos que si es que no participan van a perder la inscripción. Entonces ya se están dando estos movimientos de los partidos que están buscando reclutar candidatos de donde sea, ¿no? Y candidatos que no tienen partido, que están haciendo negociaciones para ver qué partido les acomoda mejor. Entonces, ese es el problema. Si a eso le sumamos el voto preferencial, ¿no?, 130 candidatos también haciendo campaña cada uno por su lado, con las restricciones de movilidad que vamos a tener, va a ser una elección bastante complicada, ¿no? Entonces, por eso es que a mí me parece muy importante, por lo menos, ya que se ha garantizado cierto nivel de democracia interna en los partidos, dar el paso y eliminar el voto preferencial y efectivamente hacer cambios en la distribución de la franja electoral para que tengamos un poquito más de comunicación entre candidatos y ciudadanos, ¿no? Afortunadamente, ya para la próxima elección habremos hecho un barrido, digámoslo así, de esos 24 partidos y solamente quedarán los más representativos, ¿no? Así es. Bueno, todo indica entonces que primero llegará la vacuna al coronavirus que el antídoto, ¿no?, para poder fortalecer la democracia peruana, que al final es lo que todos estamos esperando. Gracias, Martín Tanaca, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a traer también un poco de buenas noticias. No nos hagamos paltas. Vamos a regresar con Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Agrarios. Ya estamos con Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Agrarios, a quien vamos a invitar primero a ver este informe sobre un tema que nos trae pues una excelente noticia. El crecimiento de Perú en palta se va a seguir dando.
el temor de que tal vez no se podía exportar, ¿no? Por este problema. La pandemia por la COVID-19 no pudo frenar el éxito de la palta Hass en el mundo. En Europa, Perú es el principal abastecedor de fruta. En segundo es Estados Unidos. Millones de toneladas no han parado de venderse al extranjero desde que comenzó el año. Se estima que el volumen de Perú este año va a crecer entre 20 y 25% de exportación de palta. El crecimiento también obedece a que el público solicita más que antes este fruto. La estación de cosecha del palto Hass es una de sus mayores virtudes. La necesidad de las personas por consumir este producto nace por querer mantener un buen estado de salud. Es así como se incrementó su consumo en tiempos de pandemia. Una vez que las paltas han sido clasificadas según su tamaño, calidad y estética, pasan a ser empaquetadas. De esta manera se viene superando las expectativas de un país golpeado por una pandemia. Perú este año va a exportar unas 361.000 toneladas de palta Hass y eso representa un crecimiento de alrededor del 25% comparado al 2019, que se exportaron 290.000 toneladas. Esta cifra que estimula la economía nacional se debe a que Perú y su palta Hass comienzan a ingresar a un mercado nuevo este año. De hecho, este año se ha abierto Corea del Sur y estamos atrás de que se nos abran otros mercados también. De 18 toneladas del año pasado hemos pasado a 24 toneladas por hectárea. La industria del palto Hass en Perú inició su predominio en los 90, década en la que nuestros agricultores empezaron a cultivar este fruto nacido en California, Estados Unidos. Hoy Perú se ha convertido en el tercer exportador de palta a nivel mundial, una verdadera proeza que marcará un precedente en un país que sobre la adversidad dejó ver lo mejor de su producción agropecuaria. Tercer exportador a nivel mundial, pero el mayor proveedor de palta de Europa en medio de estas circunstancias. Alejandro Fuentes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas noches. Solamente para hacer la corrección que somos el segundo exportador de palta Hass, no el tercero. Excelente. Es una historia de éxito realmente la de la palta en circunstancias tan difíciles. Exacto, ¿no? Una vez más los peruanos han demostrado esa capacidad que tienen para adaptarse y para superar obstáculos como los que nos ha generado esta pandemia, ¿no? Especialmente a nivel logístico y, bueno, el distanciamiento social que se requiere tanto para los procesos de cosecha o en el campo, así como en lo que viene a ser el procesamiento de la palta per se, así como hay otros productos agrícolas, ¿no? Ahora, ¿cómo la palta es un ejemplo de ello. Sí, ¿cómo se explican los buenos resultados? Porque, por ejemplo, entiendo que en Ayacucho se ha dado un fenómeno, una transformación muy especial entre los agricultores. Sí, efectivamente, esto empezó hace ya unos 10 años en Ayacucho, y sorprendentemente pequeños agricultores, emprendedores, algunos de ellos probablemente en su momento que ya tenían palta fuerte, decidieron apostar por un producto permanente, ¿no? Salir de los cultivos rotativos como puede ser el maíz, la papa, la alfalfa y irse hacia un cultivo permanente, que eso implica para aquellos que no están en la agricultura un sacrificio bastante grande, porque un árbol de palta comienza recién a producir al tercer año de haber sido plantado. Eso hace que el pequeño agricultor tenga que buscar otras formas de ganarse la vida o por lo menos destinar solamente una parte de su parcela para un cultivo permanente mientras llega esos 3, 4 años que puede demorar la primera cosecha, ¿no? Pero ya hay valles como el de San Miguel, y aprovecho aquí la oportunidad para saludar a mi amigo Rigoberto Canales, que es presidente de la comunidad Tupac Amaru ahí en el distrito de Patibamba. Él, al igual que muchos otros pequeños productores, han logrado salir de cultivos rotativos destinados solamente al mercado local para destinarse a cultivos que son para el mercado local, pero que también acceden a mercados del exterior. Efectivamente, y por supuesto que el agricultor en el Perú no ha parado, ¿no? En circunstancias
tan dramáticas como esta, no solamente para poder exportar sus productos, sino para garantizar la cadena de suministro dentro del país. ¿Qué otros productos son los que podrían tener una buena performance en estas circunstancias? La palta, por supuesto, ya acabamos de ver en detalle lo que está ocurriendo, pero ¿cuáles son los otros que podrían animar a los agricultores también estos procesos de reconversión? A ver, cultivos en los cuales los pequeños productores ya se encuentran hoy en día, algunos con más años que otros. Está el caso del mango, ¿no? En el norte, que es principalmente producido por pequeños productores. Está la quinoa, por supuesto. Y una historia ya más reciente es el caso de la alcachofa. Y recientita, y por efecto de la pandemia, es el kion o jengibre. Así es. ¿No? Que es producido principalmente por pequeños productores de Junín. Bien. Y ahora, en adelante, el tema de las exportaciones, usted hablaba pues de dificultades logísticas y demás. ¿Cuáles son los desafíos más importantes? A ver, los desafíos más importantes es que, claro, ese crecimiento que se mencionó en el mini reportaje que han hecho ustedes de 25%, tiene que venir acompañado con que se abran nuevos mercados, ¿no? Porque el riesgo está en que si bien ya el pequeño productor no depende solamente del mercado Perú, ahora tiene una dependencia del mundo, pero no todos los mercados están abiertos para el caso de la palta, por ejemplo. Entonces, el que se abra un mercado como Corea ayuda a que otros mercados como el europeo o el americano no se terminen saturando y traiga esto un efecto directo sobre el precio, ¿no? Y, otro reto importante es el tema de infraestructura, ¿no? Porque si queremos que estos pequeños productores puedan ser competitivos, ya no es un tema de competir entre ellos, sino ahora es competir con el productor de Chile, con el productor de Colombia, con el productor, usando la palta como ejemplo de Sudáfrica. Necesitamos pues que la infraestructura portuaria, las carreteras, el acceso a los puertos mejore de manera importante. Somos uno de los países con peor infraestructura que hay en Sudamérica a nivel de carreteras y acceso a puertos. Para terminar, el acceso a crédito del pequeño agricultor. Si estamos hablando precisamente de este pequeño agricultor que ojalá se pudiera convertir en cada vez más grandes números en exportador, ahora mismo se ha planteado pues una posibilidad, porque sabemos que siempre el acceso al crédito ha sido una gran limitante para el sector, pero en medio de la pandemia se están impulsando precisamente estas posibilidades. No, como tú bien lo has dicho, ¿no? El capital de trabajo, de nuevo, cultivos permanentes, pues hay que esperar un año para la cosecha. Entonces, es factible y ocurre en muchos casos que el agricultor pues se quede sin esa gasolina que necesita para llegar a la cosecha. Y tiene riesgo de dos cosas: de perder parte de la cosecha, en el peor de los casos toda, ¿no? Por no tener los recursos para poder comprar fertilizantes o agroquímicos, o en su defecto caer en manos de gente que le va a prestar dinero, pero a unas tasas exorbitantes que indirectamente también lo terminan ahogando, ¿no? Entonces, ahí el rol de Agrobanco, del Estado, y ojalá también de las cajas rurales, de los bancos, preste un poco más de atención a este fenómeno que se viene dando de manera importante hoy en día, no solamente en Ayacucho, también Apurímac, la parte norte de Cusco, Junín, como dije, con el jengibre, Cajamarca, la zona de Cajabamba, por ejemplo, desarrollo importante, el valle, la zona de San Ramón. Entonces, esto es algo que se está dando de manera silenciosa, apoyada también en su medida por el Estado. Creo que falta agresividad, pero tímidamente apoyado a través de Agroideas, los programas de Procompite, pero falta mayor presencia del Estado, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias, Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Agrarios, por acompañarnos esta noche. En este minutito voy a mostrar este súper interesante libro, hablando en estos temas gremiales, que nos ha llegado de parte de la Sociedad Nacional de Pesquería. Lo muestro donde lo muestro acá.
Este libro va a tener su presentación el jueves, pero no es de los usuales mamotretos que llegan, sino Ser del Mar. Conoce nuestros recursos hidrobiológicos para preservar la riqueza del litoral peruano. Y tipo enciclopedia nos muestra cada una de las especies que habitan pues el riquísimo mar peruano. Les muestro, estoy pensando en la campaña, bocón, ¿no? Entonces, todas las características, ¿no? De una forma muy didáctica, y para los sibaritas, los usos gastronómicos, ¿no? Por ejemplo, el bocón al vapor, en escabeche, saltado, guiso a la parrilla, frito en chicharrón y en hígado. Ya nos está dando hambre. Y así, ¿no? Toda pues la serie de maravillosos moluscos que tenemos, y realmente con unas ilustraciones fantásticas. Así que un libro muy recomendable. El jueves se presenta por parte de la Sociedad Nacional de Pesquería. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan ustedes con la programación de TV Perú, sigan con Cuerpo Médico y nos reencontramos mañana con mucho más. Que tengan una excelente noche.